A partir del siglo V y IV antes de Cristo comienza un periodo dentro de la historia de la filosofía que se le llamó el siglo de oro de la filosofía griega. También aparece como el periodo ático, porque fundamentalmente se desarrolla en el Ática, que era la manera en que se tenía de denominar a Grecia, fundamentalmente la zona de Atenas. Ahí surgen los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. El primero de ellos es Sócrates, el maestro de Platón. Bien, Sócrates tuvo la característica fundamentalmente que él no dejó nada escrito. No solo que no dejó nada escrito, sino que tampoco fundó una escuela ni una manera sistemática de transmitir sus conocimientos, como sí lo hizo Platón con la academia y sí lo hizo Sócrates con el liceo, que eran sus escuelas de filosofía, que además escribieron bastante. Pero Sócrates no escribió absolutamente nada. Lo importante es decir y tener en claro que aquí termina una etapa de la historia de la filosofía donde ustedes han estado leyendo seguramente en el texto los llamados cosmólogos, el problema cosmológico, estos filósofos, los primeros que empiezan a hacer filosofía allí en los milesios y tantos nombres extraños que seguramente ustedes los habrán leído, bueno, y seguramente los conocerán bien. Estos filósofos se ocupaban de, por ejemplo, el tema del cambio y la permanencia, o descubrir cuál era la materia primaria del universo. Por eso se les llamó los cosmólogos. El proyecto de ellos era descubrir la materia primaria o materia prima y también el tema del cambio y la permanencia. También se les llamó los físicos, porque se interesaban por ese tipo de cosas. Ahora con Sócrates nace una nueva etapa en la filosofía. Y ya no interesa tanto la física y la cosmología y el universo, sino el objeto de estudio se traslada al ser humano. Al ser humano. Decía Sócrates, ¿para qué conocer el mundo si no me conozco a mí mismo? Siguiendo un poquito las directivas del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Entonces los filósofos empiezan a centrar su atención en el estudio del ser humano. Por eso también se le llamó este periodo humanístico de la filosofía griega. Bien, en la iniciación de esta nueva época hay que destacar un fenómeno de carácter social, que es el surgimiento de la sofística, de los sofistas. Hoy en día la palabra sofística o sofista tiene un carácter peyorativo, despreciativo, hasta casi insultante podríamos decir, ¿no? Sofista es casi un sinónimo de un falsario, de un engañador, de un embaucador, de alguien que nos quiere embaucar por medio de sofismas. Ahora, realmente la palabra sofista significa maestro de sabiduría o sabio, no tiene nada de malo. Pero ¿saben una cosa? Este sentido peyorativo o negativo del término se lo ganaron los sofistas. Se lo ganaron por lo que ellos hacían, por la manera que ellos tenían de proceder. Por eso Sócrates, si bien nace dentro de este fenómeno, nace dentro de esta corriente filosófica, él a sí mismo no se quiere involucrar como un sofista, no se considera un sofista. Una de las razones es porque los sofistas cobraban por enseñar y Sócrates no cobraba. Entonces por eso él no quería involucrarse en esta corriente de los sofistas. Es más, él se va a convertir en un adversario de los sofistas. Y los sofistas van a ser fuertes adversarios de Sócrates. Vamos a ver luego las diferencias entre ambos. Recordemos que Grecia en esta época estaba constituida por polis independientes que se gobernaban en forma democrática. Incluso en el ágora, que era ese lugar abierto, ese lugar público de las polis, se administraba justicia públicamente. Cada ciudadano defendía su propia causa. Claro, en esas condiciones era inmensamente importante el saber exponer brillantemente una idea y saber y poder convencer a los jueces. Había que tener esta habilidad. Y los sofistas sabían
desarrollado esta habilidad de exponer brillantemente una idea, por más que sea falsa, por más que lo que estuvieran defendiendo fuera una mentira, un error. A ellos no les interesaba que fuera verdad o mentira. Ellos habían desarrollado el arte de la retórica y la dialéctica, la oratoria, el saber defender aún las cosas más absurdas y más indefendibles. Por eso es que tomó este sentido pues, peyorativo o negativo cuando nos referimos a los sofistas. Bien, Sócrates se va a distanciar de esta gente. Y Sócrates va a decir, hay que defender la verdad y el bien, no cualquier cosa, con el arte de la persuasión y de la retórica y de la dialéctica y del chamullo, podríamos decirlo en términos bien vulgares. Es más, los sofistas eran profundamente relativistas, decían que la verdad está en cada uno, que la verdad va cambiando según la opinión de cada quien, según el tiempo, según el lugar. No hay verdades eternas, inmutables, permanentes, absolutas, y los sofistas eran escépticos. En el fondo, no les interesaba o descreían de la posibilidad de entender o de descubrir la verdad. Sócrates se va a oponer a esto. Sócrates no es ni relativista ni escéptico. Sócrates cree que a través de su razonamiento él puede descubrir la verdad. Entonces Sócrates confía en las capacidades de la razón para conocer la verdad. Mientras que los sofistas son profundamente escépticos y casi ni se plantean este tema de la verdad. Bueno, más de uno de ustedes pensará finalmente los sofistas ganaron, porque si uno analiza el pensamiento de la sociedad actual, claramente es un pensamiento relativista, escéptico, donde cada uno tiene su verdad relativa y hay que respetar la verdad relativa de cada uno, así te esté diciendo las cosas más absurdas y más incoherentes. Uno debe respetarlo. Bueno, que hoy la ideología perversa de los sofistas haya terminado por imponerse no implica que sea la verdadera. Protágoras, que era un sofista, decía el hombre es la medida de todas las cosas. Y estos individuos se dedicaban a defender aún causas absolutamente indefendibles con tal de recibir una buena paga. Bien, Sócrates, como les decía, no escribió nada, no tuvo tampoco un círculo permanente donde expusiera y sistematizara sus ideas, y lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por sus discípulos, fundamentalmente Platón. Y es un poquito complejo, porque Platón, que habla mucho de Sócrates, fundamentalmente en sus diálogos, Sócrates es protagonista de muchos de los diálogos de Platón, en realidad Platón mezcla su propio pensamiento con el pensamiento de Sócrates, por lo cual es difícil delimitar qué le corresponde a uno y qué le corresponde al otro. Pero lo que vamos a ver en esta humildísima clase de 15 minutos son cuestiones de las que nadie duda que eran enseñanzas de Sócrates. Entonces, ¿qué es el núcleo de la enseñanza de Sócrates? En primer lugar, Sócrates afirmó que la razón es un medio adecuado para entender, para comprender la realidad, como yo les decía hace un ratito. La razón es un medio adecuado para penetrar la realidad, para entender la realidad. Y además, frente a los sofistas, que eran efectivamente relativistas e irracionalistas, Sócrates decía que por medio de la razón no solo se podía conocer la realidad, sino conocer el bien, conocer lo bueno. Sócrates se da cuenta que hay muchas personas que creen que saben mucho. Y entonces Sócrates se dedica a dialogar con ellas. Él va por el pueblo, va por las plazas, por los lugares públicos, hablando con la gente. Y se había convertido en una persona realmente molesta. Porque Sócrates consultaba y preguntaba simplemente a las personas que creían saber, les preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Las más de las veces los interrogados no resisten dos de estas preguntas y comienzan a divagar, a dar respuestas huecas, lo que quiere decir que no hay en ellos una verdadera ciencia, porque no adquirieron ese conocimiento por medio de la razón,
sino por medio de la autoridad o la memoria. Autoridad es, yo creo en esto porque me lo enseñaron así, o porque me lo aprendí de memoria. Pero cuando Sócrates empezaba a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llegaba un punto que la persona ya no tenía más respuesta. Ahora, ¿por qué Sócrates hacía esto? ¿Por qué le gustaba incomodar y poner en ridículo a la gente? No, evidentemente que no. Sócrates hacía esto porque él estaba convencido que la única manera de poder conocer la verdad o de poder conocer es reconocer la propia ignorancia. Si yo creo que sé y en realidad no sé, mi camino hacia el conocimiento está bloqueado. Ahora, si yo reconozco mi propia ignorancia, que en Sócrates la llamamos la nesciencia, ignorancia, este es el punto de partida para la búsqueda de la verdad. Por eso Sócrates dice esa famosa frase, que ustedes habrán escuchado, solo sé que no sé nada. Pero no dice, no termina ahí la frase, dice, solo sé que no sé nada, pero aún supero a la generalidad de los hombres que no saben esto tampoco. Creen que saben y no saben. Pero como creen que saben, nunca van a terminar sabiendo. Sócrates trata de hacerles tomar conciencia de su ignorancia a través de este mecanismo y de este método que se llama mayéutica. Después ustedes lean todos estos conceptos en el texto, que los tienen ahí mejor explicados y más ampliados, a través de este método del diálogo, se le llama diálogo socrático o mayéutica. Preguntar, preguntar y repreguntar para tratar de que la persona ella misma dé a luz la verdad a través de su razonamiento. Mayéutica es el arte de la partera, que era lo que hacía su madre, ¿no? Era el oficio de su madre. La mayéutica es el arte de la persona que ayuda a dar a luz al otro. ¿Qué es lo que el otro tiene que dar a luz? La verdad. Descubrirla por sí mismo. No porque así se lo enseñaron o porque se lo aprendió de memoria. Eso no es saber. Es descubrir por sí mismo a través del uso de la razón. Entonces, sintetizando, siendo que se nos está acabando el tiempo, solo sé que no sé nada, pero aún supero a la generalidad de los hombres, que no saben esto tampoco. Y esa búsqueda misma ha de realizarse con la propia inteligencia, con el propio uso de la razón, que es el instrumento para conocer la realidad. La realidad no es una creación de la mente, no es una habilidad dialéctica de poder argumentar bien. La verdad es un descubrimiento, no un invento, no una construcción social, como ahora se nos pretende hacer creer. La verdad es un descubrimiento. Claro, con toda esta historia que iba Sócrates preguntando y preguntando y preguntando, se había convertido en un verdadero moscardón, bien molesto, bien molesto. Lo llevan a Sócrates ante un tribunal, ante el tribunal de Atenas, y el tribunal de Atenas lo condena a beber un vaso de cicuta, que es un vaso de veneno, y bajo la acusación de impiedad y corrupción de la juventud. Decía que con esas preguntas y haciéndole pensar a la gente le estaba corrompiendo a la juventud. Y Sócrates efectivamente, antes de dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque él podría haberse librado de problemas llamándose a silencio, pero Sócrates veía como que él tenía una misión más elevada. Y él, casi diríamos gustosamente, toma ese vaso de veneno y así es Sócrates efectivamente ejecutado y condenado por instar al pueblo a que hable a los ojos y conozca la verdad. Bueno, hasta aquí, muy sintéticamente, les he presentado al pensamiento de Sócrates, pionero en la filosofía griega, iniciador de este llamado siglo de oro de la filosofía griega, maestro de Platón y luego de Aristóteles.